Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de iniciar esta noche nuestra lección número 7, Historia de las doctrinas hechas por el hombre. He de decir que quizá esta debió ser nuestra primera lección, pero no importa. Esta lección es importantísima dentro del esquema total de las cosas que estamos analizando en cuanto a esas doctrinas que han llegado a nuestros días disfrazadas de cristianismo, disfrazadas de enseñanza bíblica, pero que en realidad no son más que el resultado de la fabricación del hombre, creando sus propias enseñanzas, pero poniéndoles detrás como respaldo el nombre de nuestro Dios. Y es lo que nosotros vamos a estar analizando a través de esta lección. La historia de las intrusiones de las doctrinas de manufactura humana o de fabricación humana en las iglesias de Cristo es tan antigua como la iglesia misma. Desde el principio empezó la iglesia a predicar la verdad y al mismo tiempo comenzaron algunos a tratar de desviarse de esa verdad con muy pocos años de diferencia entre el inicio o la fundación o establecimiento de la iglesia y el comienzo de estas prácticas que trataban de socavar, trataban de debilitar la fe y de introducir ideas de hombres. El término teológico dogma, que es un término bastante importante en una temática como esta, tiene la definición que nos va a compartir uno de ustedes, por favor, en pantalla. Dogma. Ilustrado allí abajo con la imagen, una de las pinturas respecto al concilio de Nicea, uno de los más importantes y relevantes en la creación del dogma de la iglesia que existió después de la iglesia apostólica. A ver, ¿cuál es la definición de dogma? Amén, hermano. Designa una doctrina eclesiástica particular o la completa estructura del sistema doctrinal de una iglesia. Un dogma es la expresión formal de la verdad defendida por la iglesia en general o por una iglesia en particular. Gracias. Estas lecciones se fundamentan sobre la verdad de que la iglesia de Cristo está siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, es decir, el modelo de la única iglesia verdadera. La desviación de cualquier grupo o iglesia de esta norma bíblica se ha de considerar como apostasía, una palabra que utilizó el apóstol Pablo para hablar de las desviaciones que surgirían a partir de la verdad. Y esta declaración debe ser aceptada por cualquier auténtico creyente en la palabra inspirada de Dios. La historia de las doctrinas cristianas debe emplear el método histórico, que no es más que descubrir lo que realmente pasó y por qué o cómo sucedió más que todo. No hay lugar para prejuicios o sesgos perjudiciales en un estudio que debe ser objetivo, como es el caso de este. Por ejemplo, la primera doctrina hecha por el hombre, que fue formulada después de la era apostólica y que ha perturbado al mundo, es precisamente la que se da en el Concilio de Nicea, como decía, cuya imagen ilustra nuestra presentación. Este credo niceno decía: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Un concilio que se realizó alrededor del año 325, 324 de nuestra era. La tarea inmediata nuestra es examinar las doctrinas hechas por los hombres que han causado problemas y divisiones en la iglesia apostólica. Cuando hablamos de la iglesia apostólica, es aquella que nace en el 33 y se extiende aproximadamente hasta el 96 después de Cristo, haciendo por allí algunos cálculos con los últimos escritos del Nuevo Testamento. Hablemos de esa iglesia, hablemos de la iglesia apostólica, esa que principalmente relata el Nuevo Testamento de ella entre el 33 y el 96 de nuestra era. La llave que va a abrir la puerta y va a proporcionar la visión de las fuerzas que desafiaban a esa doctrina de los apóstoles en la cual perseveraban los primeros cristianos
se va a expresar en un texto que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, en los versículos 4 y 5, que les voy a pedir por favor que leamos. Gálatas 4, 4 al 5. ¿Qué dice este texto? Hermano Christopher. Micrófono apagado, probablemente. Cris, no te escuchamos. Hay temas técnicos allí. Alguien que no supla la lectura. Gálatas 4. Hermano Irving. Por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:5. Gracias. Bien. El primer factor a tener en cuenta es que la iglesia nació en un periodo de paganismo grecorromano, es decir, una combinación entre la mitología griega y la mitología romana, con dioses extraños, con ritos de adoración también extraños y sus increíbles leyendas. Prevalecían enseñanzas que podemos resumir en las expresiones que encontramos en el punto que se llama ideas paganas. Por favor, vamos a leer algunas de estas ideas curiosas que se daban entre estas religiones que eran mezcla de superstición y de filosofía humana. Por favor, ¿cuáles eran estas ideas compartidas por el hombre en el primer siglo, tanto entre los griegos como entre los romanos? Primero, Hermano Christopher. seguimos con tema de audio, Christopher. A ver, alguien que colabore con esta lectura. El hombre es un ser sagrado para el hombre. Siga. Todos tienen a Dios en sí mismo. Siguiente. Una vida feliz consiste en una cosa, que la razón sea perfecta en nosotros. Y otra que sería... Y otra ¿cómo? Ten confianza en ti mismo y sé feliz. Ninguno de nosotros está libre de culpa, pero lo que el hombre, ahí cubre la imagen suya, hermano. ¿Sí? Sí, en el último cubre la imagen. A ver, vamos a quitarlo un momentito. Ahora sí. Ninguno de nosotros está libre de culpa, pero lo que el hombre hace es bueno. Listo. No voy a apagar la cámara porque cuando la apago se distorsiona. Así que me avisan cuando, así es, exactamente, cuando no se puede visualizar. Bien, ¿qué vemos en todo esto? Que son ideas que nos suenan familiares. Solo tenemos que escuchar a los televangelistas modernos y habrá expresiones como estas. El segundo factor que desafió a la iglesia del primer siglo fue el judaísmo. Y esto es muy importante para nuestro estudio porque prácticamente estamos resumiendo, les voy a decir, estamos resumiendo en esta lección Hechos, Romanos, Gálatas, Hebreos. Vamos a tratar de hacerlo de una manera bastante eficiente. Entonces decíamos que este es el segundo factor. Y son las ideas del judaísmo posterior las que más nos interesan aquí. Y esto es porque las fuerzas del judaísmo se levantaron desde un principio con toda su furia y poder para borrar todo rastro de la influencia de Jesús de Nazaret a través del mensaje de la cruz. Pero es la influencia de más bien los cristianos que quisieron introducir el
judaísmo en la iglesia, cristianos a los que llamaremos cristianos judaizantes, personas que incluso fuera de Judea, como dije, trataron de introducir la ley de Moisés o conceptos de la ley de Moisés para mezclarlos con conceptos del Nuevo Testamento. Esos son los que van a recibir nuestra principal atención en este estudio. Y es de conocimiento común para cualquier lector del Nuevo Testamento que las fuerzas combinadas en el judaísmo, estamos hablando, nos estamos refiriendo, las fuerzas combinadas de dos sectas dentro de esa religión, como fueron los fariseos y los saduceos, que eran las herramientas del poder romano para gobernar en Palestina o gobernar en ese tiempo en la nación judía. Ellos se convirtieron en las herramientas de Roma, decía, y se unieron con una sola idea en la cabeza. Eran dos sectas que eran contradictorias, eran enemigas, pero en el momento que vieron que Jesús era una amenaza, pues se dijeron a sí mismos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así que se aliaron para atacar a esta persona con la idea de acabar con la religión cristiana en sus primeras etapas. El judaísmo creía en la relación de Dios como algo enmarcado dentro de un sistema legal. Es decir, ellos creían que Dios mandaba ciertas cosas rituales o ceremoniales, que el hombre las obedecía y que por esto merecía su recompensa, que en este caso sería ser descendientes de Abraham con la promesa de tener herencia en el reino mesiánico. Esta conexión entre la fe y la obediencia estricta a la ley explica la importancia de que los judíos atribuían a la ley mosaica y a las tradiciones de los ancianos, esas tradiciones a las que Jesús hace alusión en su discurso contra los escribas y fariseos en Mateo 23. Los judíos creían, como bien sabemos, en la venida del Mesías, no de Jesús, en la venida del Mesías, y anhelaban el establecimiento de la era dorada del reino mesiánico. Imaginaban al Mesías como un rey poderoso que aplastaría a los enemigos de los judíos y que restauraría el antiguo y anhelado reino davídico. El contraste entre el ideal del Mesías por parte del judaísmo y el ideal del Mesías por parte del cristianismo es tan lejano como el espíritu y la carne, aunque por lo menos estos dos sí están unidos en algún sentido. La profecía del Antiguo Testamento culmina con el nuevo pacto que iba a reemplazar aquel antiguo, como lo va a expresar Jeremías en Jeremías 31 en adelante. Y allí está incluida la promesa de que Dios reinaría como rey sobre su pueblo con justicia y gracia. Jesucristo y su evangelio iban a constituir la realización de estas esperanzas y aspiraciones que tenía el pueblo de Dios. Él afirmó tener autoridad absoluta, como vemos en Mateo 28:18, cuando dice que había recibido potestad o autoridad en el cielo y en la tierra. Dice también que sus palabras tienen un lugar de igual dignidad con la declaración de la ley. Mateo capítulo 4, versículo 7. Que esas palabras o esas enseñanzas de él cumplirían la ley y que además permanecerían más allá de la existencia del cielo y de la tierra. Jesucristo es representado en el Nuevo Testamento como la esencia misma de la luz, de la vida y de la verdad. Así que en la persona de Cristo y su evangelio se encarna toda la esperanza mesiánica. Él gobierna con un dominio divino para la salvación de los hombres en un mundo impartiéndoles vida y justicia. Hermanos, Jeremías expresó la doctrina de que la nueva ley sería escrita por el Espíritu Santo en los corazones de los hombres y que sus pecados serían perdonados. El Mesías es representado como aquel que debía venir al mundo a servir. Y su ministerio enfatizó su entrega incluso hasta la muerte. Jesús señaló que ese acto, precisamente, el acto de dar su vida,
iba a lograr no solamente librar a los hombres de la pena de la muerte, sino el perdón de los pecados, algo que no habían podido lograr los judíos bajo el sistema levítico, que no habían podido lograr los hombres desde Adán en adelante durante la era patriarcal, y que los hombres no pueden lograr hoy fuera de Cristo. Dirá el apóstol Pedro en Hechos 4:12 que en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. La fidelidad a Jesús hasta la muerte y su obediencia constituyen el fundamento sobre el cual Dios, por su justicia, pero también por su gracia y su misericordia, le ofrece el perdón a los hombres. Pero aquí, lamentablemente, hermanos, es donde viene el poder de las fuerzas de las tinieblas. Ese antiguo enemigo del hombre, su adversario de siempre, Satanás, como le llama la Escritura, aunque ha recibido muchos otros nombres, desde ángel de luz, príncipe de las tinieblas y el dragón del abismo, ese hombre ha utilizado como sus principales herramientas a los hombres impíos que desprecian la gracia de Dios para crear sistemas religiosos, para innovar con doctrinas humanas y tratar de hacerlas aparentar o hacerlas parecer como doctrinas de Dios. Las fuerzas del mal en la iglesia apostólica tenían muchos rostros y, como suele ser el caso, muchos, incluso como Pablo, cometieron grandes males con una buena conciencia. Por lo menos en el caso de Pablo, cuando era Saulo o era conocido como Saulo de Tarso. Pablo era un fariseo de ese grupito, de esa secta, que fueron de los más críticos de la persona y de las obras de Jesús. El origen de los fariseos es oscuro. Fueron los descendientes espiritual de los Hasidim, una palabra hebrea que hace referencia a los piadosos, entre comillas siempre, ¿no? Que más o menos datan del periodo de los macabeos, que va entre el 167, antes de Cristo, y el 160 más o menos, para hablar de sus orígenes, y que van en el tiempo hasta más o menos el año 6. Eran los eruditos y guardianes, en el sentido más estricto, de la ley y de las tradiciones de los padres. Ellos eran hombres de virtudes, pero también hombres de grandes defectos. Y eran estimados, a pesar de ello, con el más alto honor por parte del pueblo. Por otro lado, estaba el grupo de los saduceos, que formaban la jerarquía sacerdotal, cuya descendencia data desde el momento en que el rey David nombra a Sadoc para que fuera sumo sacerdote. Podemos leer de ello en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Los sacerdotes eran hombres también de una muy alta reputación en el pueblo. Sin embargo, su influencia más que todo residía entre los ricos y los poderes fácticos, es decir, toda aquella organización, todo aquel poder económico que detrás del poder visible están controlando o manipulando los hilos de todo gobierno. El sumo sacerdote era la máxima autoridad gobernante bajo el dominio romano. De hecho, los romanos designaban al sacerdote de su preferencia como sumo sacerdote, y este debía dar cuentas al César y debía ser un puente de comunicación y negociaciones entre el gobierno o el imperio romano y el pueblo judío. Con esta historia en mente, entonces, es fácil juntar todas las piezas y entender por qué los fariseos, los saduceos y las autoridades romanas conspiraron para dar muerte a Jesús. Por un lado, el propósito era quitar de en medio a Jesús como un hereje en el panorama judío. Y por el otro lado, destruir a un aspirante al trono judío que desafiaba de esa manera, según lo veían ellos, el poderío de Roma. Así que esto nos lleva, amados hermanos, a analizar esa alianza también que hubo entre el judaísmo y el paganismo para tratar de destruir a la religión cristiana. El judaísmo y el paganismo fueron las dos fuentes principales de las doctrinas hechas por los hombres que se introdujeron en la iglesia apostólica. Y es en las cartas del Nuevo Testamento donde encontramos en algunas por completo y en otras por porciones
todas las descripciones de cómo estos hombres intentaron dividir a la iglesia o intentaron confundirla. Los conflictos surgieron en poco tiempo, como decíamos, en la nueva iglesia. Los fariseos y los saduceos eran los enemigos externos y que se mantenían vigilantes dentro de Judá e incluso, como vimos en el caso de Saulo de Tarso, fuera de Judea, perdón. Y podemos ver la persecución de ellos continua, sangrienta, sin cuartel, como diríamos hoy en día, pero claro, esta duró hasta la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, amados hermanos, una importante causa de los problemas de la iglesia primitiva fueron los que se convirtieron del judaísmo o que aparentemente se habían convertido del judaísmo, pero que aún querían traer de allá ideas, principios, leyes y ritos para imponerlos en la iglesia. Estos tratarían de introducir esos elementos en el cuerpo de Cristo. Así que esto nos lleva al segundo punto de nuestra lección, que es las doctrinas hechas por los hombres en la iglesia primitiva y la iglesia post-apostólica, analizando primordialmente los antecedentes de ella. El judaísmo es, como decíamos, lo primero que debemos considerar, porque precisamente los primeros cristianos estaban entre ellos, entre los judíos, quienes fueron los que constituyeron a partir de Pentecostés, año 33 después de Cristo, la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento. La conversión de Cornelio se iba a convertir en un punto de conflicto posterior entre el apóstol Pablo, que predicaba a los gentiles, y el apóstol Pedro, que ministraba principalmente a los judíos. Y a la hipocresía de Pedro, que reprende el apóstol, como podemos leer en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Incluso Pablo llegó a conceder ciertas cosas o llegó a practicar ciertas cosas de la ley judía para mantener la paz con ese pueblo mientras intentaba abrirse puerta entre ellos o paso entre ellos para predicarles el evangelio. Como diría luego en Romanos capítulo 10, que él sentía un gran pesar en su corazón porque él intentó, a pesar de ser elegido el apóstol de los gentiles, intentó buscar primeramente a sus compatriotas y predicarles el evangelio, pero con una recepción o un rechazo masivo. Sin embargo, el apóstol hizo, a pesar de dar ciertas concesiones, hizo una clara distinción entre los rituales de la ley y los mandamientos superiores de la fe cristiana. La influencia de la ley en los judíos cristianos es el tema principal de las cartas de este apóstol, las que dirigió sobre todo a los Gálatas y a los hebreos. Sin embargo, los casos son diferentes cuando escribió a los romanos que cuando escribió a los Gálatas, que cuando escribió a los hebreos. En la carta a los Gálatas, Pablo confronta a los judíos de primera generación, esos que se habían convertido en los primeros años del cristianismo. En el otro lado, los cristianos hebreos había pasado suficiente tiempo, suficientes años, para que estuvieran arraigados en la fe cristiana, pero debido a que se mantenía una cruel persecución de parte de sus compatriotas, dice el escritor de Hebreos que ellos estaban peligrosamente cerca de desertar del cristianismo para volver a la religión judía. Las escrituras no divulgan los nombres de los líderes de los cristianos judaizantes y de los segmentos que se habían convertido en enemigos de la cruz dentro de las mismas iglesias. Pero se enumera una variedad de creencias y de prácticas de estos hermanos, tanto en la carta a los Gálatas como en la carta a los hebreos. Pablo es incluso muy explícito en la carta a los Colosenses, en la cual advierte de prácticas cuyos orígenes se encuentran en el paganismo. Vamos a leer, por favor, lo que dice el apóstol en Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Lo tenemos allí en pantalla. ¿Quién nos colabora, por favor? A ver. Bueno, Steven. El primero solamente. Por favor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muchas gracias, Steven. Nos quedamos por allí para que también leas el siguiente. Que las influencias judías derivadas del judaísmo son las más importantes en la mente de Pablo, se evidencia en la advertencia que va a hacer en este mismo capítulo de Colosenses, pero el versículo 16. Por favor, Steven. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén, gracias. Las influencias paganas estaban por todas partes. Obviamente, en cada nación iban a ser más seguidas y más populares que el judaísmo, que solo pertenecía a una región en particular. Pero el apóstol Pablo se enfrenta a la dualidad de ambas fuerzas, judaísmo y paganismo, como se va a reflejar en la carta a los romanos, la cual él escribió haciendo un gran énfasis en los pecados de la carne. Sin embargo, había una doctrina pagana de origen antiguo que plagaría a la iglesia mucho más allá del primer siglo. Y nos referimos a los problemas que los cristianos plantearon, que los cristianos gnósticos plantearon a los cristianos del primer siglo, y no solo en ese siglo, sino también en siglos posteriores. Estos gnósticos, de ellos vamos a hablar en breve. El caso clásico de este problema que había con los judaizantes, antes de salir del tema del judaísmo y entrar a los gnósticos, se va a ver en esa conferencia, por llamarle así, que se llevó a cabo en Hechos capítulo 15. Allí vemos que algunos hombres habían llegado desde Judea a la congregación en Antioquía y que estaban diciendo a los cristianos gentiles que debían ser circuncidados según la ley de Moisés. Así que Pablo y Bernabé tuvieron una disputa no pequeña con ellos y un muy fuerte debate. Esto llevó a Pablo y a Bernabé y a otros a viajar hasta Jerusalén para encontrarse con los apóstoles y ancianos de la iglesia allí y consultarles acerca de esta cuestión. Pablo y Bernabé expusieron sus experiencias y el problema se resolvió. Y solamente se requirió de los gentiles algunos elementos que eran más bien principios de la ley de Moisés, como era abstenerse de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de las cosas estranguladas y de fornicación. Gracias a Dios, estas reuniones terminaron en la paz y Pablo y Bernabé siguieron predicando el evangelio entre los gentiles, como él diría más adelante en la carta a los Gálatas, que esto lo hizo recibiendo de los demás apóstoles la diestra en señal de compañerismo. Así que vemos entonces, o pasamos a ver los problemas creados a la iglesia en un mundo pagano. En el capítulo 1 de la carta a los romanos, Pablo describe en forma de palabras muy específicas los fosos de inmoralidad en el mundo romano. Si usted lee todo el capítulo 1, sobre todo del 18 en adelante, pues el apóstol no deja nada a la imaginación. No hay evidencia en las escrituras de que las prácticas paganas hayan invadido de manera generalizada a las iglesias. Sin embargo, algunas iglesias fueron contaminadas por la influencia pagana y son identificadas por nombre en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, un grupo en la iglesia de Éfeso fue identificado como los abominables nicolaitas. Juan identifica al grupo con más detalle, asociándolo con algunos que se aferraban a las enseñanzas de Balaam. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de Balaam? Bueno, y hacían que los del pueblo de Dios participaran en ciertas prácticas inmorales y prácticas del paganismo que definitivamente pondrían una división entre ellos y Dios. Entonces, cuando hablamos de nicolaitas en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un grupo que hacía que los cristianos participaran en los sacrificios a los ídolos que se hacían flagrantemente en la sociedad greco-romana y que también cometieran fornicación, porque muchos de los cultos paganos involucraban primordialmente la práctica de la fornicación.
También podemos ver en ese mismo capítulo 2 de Apocalipsis a un grupo herético en la iglesia de Tiatira, que estaba bajo la poderosa influencia de una tal Jezabel, una mujer que decía ella ser profetisa, y que dirigía un grupo en la iglesia que participaba también en abominables prácticas paganas. Juan acusó a esa iglesia de tolerar a los que enseñaban y practicaban cosas relacionadas con las profundidades de Satanás. Así que aquí es donde entramos a la doctrina de manufactura o de fabricación humana, llamada o conocida como el gnosticismo. Podemos tratar de identificar con términos específicos una gran influencia sectaria que surgió en el primer siglo y creció en magnitud para crear grandes problemas en la iglesia apostólica. El gnosticismo designa la creencia sostenida por algunas sectas cristianas en el primer siglo y, como decía, en algunos siglos posteriores, que desarrollaron sistemas místicos basados en una gnosis, palabra griega que se puede traducir conocimiento, pero que implica para ellos un conocimiento especial que solamente estaba reservado a ciertos miembros en la iglesia, que tenían por base o fundamento doctrinas filosóficas en lugar de doctrinas cristianas, pero que combinaban con ciertas enseñanzas del cristianismo para hacerlo sonar religioso. Estos sistemas eran mezclas de religiones paganas, conceptos mágicos, de incluso no solamente los romanos, sino de los griegos y de los babilónicos, y que, como dije, también tomaban prestadas algunas cosas del cristianismo y del judaísmo. Imagínense toda la mezcolanza, lo que iba a dar como resultado. Romanos, griegos, babilónicos, judíos, cristianos y filosofías en general. El término gnosticismo, entonces, define una filosofía muy difundida en la era cristiana primitiva, caracterizada por la doctrina de que la salvación solamente se logra si usted llega a tener una revelación especial que le dé un conocimiento distinto al que tiene el resto de miembros en la iglesia. Para ellos, Dios es contemplado como la esencia absoluta de la perfección y que está más allá de la comprensión humana. Dios en este sentido representa el dualismo absoluto, porque Dios va a representar, dice, el espíritu puro, y el universo material va a representar lo malo, lo impuro, y que entonces Dios, el Dios verdadero, el Dios puro, está en contra de la materia, porque la materia representa todo lo que es negativo y lo que es malo, y que son tan opuestos y distintos como la luz y la oscuridad. El creador del universo era conocido para ellos como el demiurgo, un ser que era de menor categoría que el Dios verdadero. Y luego debajo del demiurgo había, dice, una fila de poderes que eran conocidos también prácticamente como ángeles o demonios, que estaban por debajo de la posición del creador o demiurgo, quien gobernaba todas las esferas del universo. Estos poderes demoníacos se representan como gobernantes del mundo físico y son el principal resultado de la separación que había entre Dios y ese Dios pequeño creador a quienes denominaban o a quien denominaban como el demiurgo. Así que había un contraste muy fuerte, decían ellos, entre lo espiritual, que era lo bueno, y lo material, que era todo lo malo. Pablo describe este estado de la lucha cristiana como una lucha, dice en Efesios 6:12, perdón, vamos a leerlo en pantalla. ¿Una lucha contra qué? A ver. Concentrémonos, despertémonos. Hermano Irving. Gracias. Una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Gracias, hermano. En las regiones celestes, dice acá la versión, es lo mismo, ¿no? Las influencias
de las formas judías y griegas del gnosticismo en la Iglesia Apostólica son evidentes. Sin embargo, pues definitivamente que no están especificadas por nombre en cuanto a sus líderes o por nombre en cuanto a las doctrinas que estos inventaron. Sin embargo, encontramos en las Escrituras 3 pasajes que apoyan el hecho de que los apóstoles lucharon duramente contra estas influencias. Podemos leer, por ejemplo, en Filipenses, capítulo 2, los versículos 5 al 8, los tenemos en pantalla, pero recortando ciertas expresiones particulares que el apóstol Pablo utiliza en este pasaje para hacer referencia a algunas cosas que los gnósticos negaban. Al afirmarlas, el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia que estas sectas, pues estos grupos de herejes, en realidad estaban desviados de la verdad. Vamos a hacer también esa lectura, por favor. Tal cual está en pantalla, Filipenses 2, 5 al 8, pero como está resumida en pantalla. ¿Quién nos ayuda? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermano Carlos. La influencia del gnosticismo griego en la iglesia del primer siglo, con estos conceptos de la materia toda es mala y lo espiritual es lo único bueno, fue combatida por el apóstol Juan también, quien escribió que en Juan 1:14 que la palabra o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aún es más claro al afirmar que esa palabra o ese verbo es Dios y que ellos vieron a ese verbo, tocaron a ese verbo y escucharon en persona ese verbo. Podemos leer los argumentos de Juan en Juan 1:1 al 14 y en la primera carta, capítulo 1, versículo 3. ¿Cómo es posible que la materia es pecaminosa solo por ser materia o es mala solo por ser física, pero resulta que el verbo que es Dios se hizo materia, se hizo físico, se hizo carne? Con eso refutaba contundentemente la creencia de estos señores que luego convertirían esta doctrina en prohibir casarse porque pues, obviamente dentro del matrimonio iba a haber sexo y ellos consideraban que esa unión era impura, era algo detestable, abominable. Y el escritor de Hebreos también va a atacar esto al decir que honrosos sean todos el matrimonio y que el lecho matrimonial es un lecho sin mancha, sin mancilla, lo diría allí en la versión antigua. Pero no solamente había la influencia de los judaizantes, los cristianos, primero el judaísmo en sí, el judaísmo secular, por llamarle de una manera, luego el judaísmo cristiano, que fueron esos falsos cristianos que hubo, como los llamó Pablo, esos falsos obreros que se introdujeron secretamente para espiar la libertad de los hermanos y que luego intentaron inyectar mentiras de que la ley de Cristo había que diluirla junto con la ley de Moisés para crear una nueva religión que contuviera, que contuviera elementos del judaísmo con elementos de la nueva religión. No solamente enfrentaron al paganismo, que entró a través de filósofos que fueron convertidos al cristianismo y que luego querían aplicar sus conocimientos paganos y sus antecedentes a la religión de Cristo, sino que al final la combinación de todas estas fuerzas y de todas estas enseñanzas y la ausencia de los apóstoles por la muerte del último de ellos ya cercano al año 100 de nuestra era, hace que surja la Iglesia Católica Antigua, donde ya entramos aquí en la era post-apostólica, es decir, la era que viene después del año 96 después de Cristo. Y elegimos designar a la iglesia en este periodo posapostólico como la Iglesia Católica Antigua, tal como existía en el Imperio Romano, porque estamos hablando de ella en sus primeras etapas, es decir, en las etapas anteriores a la caída de Roma y antes de la evolución gradual que terminó en la Iglesia Católica Romana, que ya era un poder
otro de los poderes fácticos, un imperio religioso o un imperio civil disfrazado de imperio religioso que ya tiene un poder absoluto a principios de la Edad Media. En otras lecciones o cursos vamos a analizar en detalle los aspectos católicos y el dogma del protestantismo. Pero hoy solamente abordaremos algunas de las doctrinas hechas por el hombre que se desarrollaron en ese periodo después de los apóstoles y que se exponen en los escritos de los llamados padres de la iglesia. Así le llama a la literatura, así que nosotros pues repetimos ese nombre sin considerarles en realidad padres de la iglesia en ningún sentido. Algunas de las herejías que amenazaron a los cristianos del primer siglo se desarrollaron plenamente en el periodo posapostólico. Las ideas, los conceptos surgieron durante la vida de los apóstoles, pero no se desarrollaron tan fuertemente, tan ampliamente como después de la muerte del último de ellos. Por ende, la documentación que tenemos de estas doctrinas va a ser proporcionada por esos padres, entre comillas, quienes escribieron desde el año 100 hasta Agustín y la caída de Roma en el 476 después de Cristo. Sus escritos son muy importantes porque sus escritos datan de esa fecha inmediatamente posterior a los escritos apostólicos y nos muestran qué siguieron haciendo las principales iglesias después de que ya no estaba la dirección de los apóstoles inspirados. En esos escritos ellos abordaron temas tan relevantes como la Trinidad, la deidad y la eternidad de Cristo y la salvación. También aparecieron aberraciones de la fe cristiana durante esa época, porque las sectas judías buscaban conservar elementos de la ley mosaica y los gnósticos buscaban mezclar el cristianismo con un sistema filosófico que proclamaba como principal doctrina que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Algunas de las doctrinas hechas por el hombre creadas en ese periodo estaban destinadas a convertirse en las principales fuerzas religiosas. Allí ya no solo se prohibió el matrimonio por considerarse la unión de la carne como algo muy sucio y pecaminoso, sino que también se prohibió comer ciertos alimentos. Se prohibió tener placer en cualquier sentido respecto a la carne. Cuando Dios ha dejado el deseo por el alimento, cuando Dios ha dejado el deseo sexual como deseos naturales de nuestro cuerpo que se pueden satisfacer de manera sana y de manera correcta y espiritual. Pablo escribiría contra esto diciendo que en los postreros tiempos algunos se levantarían enseñando doctrinas de demonios y especifica que esas doctrinas prohibirían casarse y prohibirían comer de ciertos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participáramos de ellos los creyentes. Lo que al principio solamente eran pues ciertas fisuras o ciertas ideas aisladas de grupitos muy pequeños dentro de la iglesia, cuando todavía vivían los apóstoles, se convirtieron después de la muerte de ellos en profundos y anchos abismos y se profundizó la división entre los fieles cristianos, que cada vez eran menos, y los que siguieron a estos filósofos, los que siguieron a estos maestros judaizantes y que terminaron conformando, ya decía, la Iglesia Católica Romana. Y luego cuando esta iglesia apóstata llegó a tener un gran poder, no solamente religioso, sino incluso también político, se llegaron a trazar líneas entre la vida y la muerte que decían que si tú respetabas los dogmas de la Iglesia Católica Apostólica, vivías, y si tú no los respetabas o no los creías, pues morías. Más adelante la historia nos dice que esta iglesia, que era muy grande, muy poderosa, abarcaba Europa y Asia, termina dividiéndose en el año 1054, cuando se da el gran cisma de Oriente entre la iglesia romana y la iglesia griega. Pero, pues, al final este cisma no es que hizo una gran diferencia porque la iglesia griega o la iglesia católica griega sigue enseñando prácticamente lo mismo, excepto que allá no gobierna el Papa, sino un patriarca. Y del lado de Roma, pues ya la que conocemos muy bien porque es la que ha llegado a América y es la que hemos incluso sido parte de ella nominalmente
desde que nacimos y nos bautizaron en ese grupo. Luego viene la Revolución Protestante que inicia Lutero y que se prolifera en cada generación a través de las grandes denominaciones como la presbiteriana, la metodista, la misma iglesia luterana y todas las que luego se derivaron de ellas. En la actualidad, un pequeño grupo de hermanos dentro de las iglesias de Cristo también han nacido con ciertas ideas filosóficas, con ciertas doctrinas que vienen también de estas grandes denominaciones y que las quieren introducir en la iglesia, creando una pequeña revolución a mini escala entre las iglesias de Cristo y que va dentro de la línea de lo que hizo Lutero y va dentro de la línea de lo que hicieron aquellos primeros, otra vez, padres entre comillas de la iglesia, que se desviaron de la doctrina apostólica para enseñar filosofías de hombres y doctrinas de hombres. Así que trazaremos brevemente algunas de las doctrinas que se desarrollaron como magnus opus, o como la obra maestra sería en español, de los dogmas teológicos, cuyas teologías son claras y están presentes en los dogmas de la Iglesia Católica contemporánea. Ahí vamos a hablar de personajes, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo esta noche, pero hablaremos entonces de personajes específicos, hablaremos de doctrinas específicas y analizaremos muy brevemente cada una de ellas, porque nuestra lección está orientada a ver cómo desde el principio el hombre no se conformó con perseverar en la doctrina de los apóstoles, no se conformó con simplemente enseñar el evangelio puro, sino que quiso ir más allá, mezclando, porque sentía siempre, porque el hombre ha sido así, ha sentido que el Nuevo Testamento es muy poquito, que el Nuevo Testamento está limitado, o que el Nuevo Testamento hay que reinterpretarlo para poder adaptarlo a sus creencias, para poder adaptarlo a sus filosofías. Y de allí nace la gran iglesia apóstata, y de ella luego se terminan dividiendo las grandes sectas o denominaciones, que ya decía, pues no vamos a entrar en detalles con ellas porque ya hablaremos de ellas en otro momento, en otra lección y probablemente o muy seguramente pues en el resto de este curso. Pero nosotros estamos enfocados a través de esta lección en ver cómo desde un comienzo, decíamos, la iglesia no se ha librado de los herejes, de los apóstatas, de los cismáticos, que están tratando siempre de ir más allá. Lo dijo ya Pablo en 1 Corintios 4, tratan de ir más allá de lo que está escrito. También al escribir a los romanos les dice que vigilen a aquellos que causan tropiezos en contra de la doctrina que aquellos hermanos habían aprendido y que también por extensión la doctrina que nosotros hoy hemos aprendido. Debemos estar constantemente vigilando a la iglesia porque cuando usted menos lo espera, va a pasar lo que el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso. Ancianos, hombres con todas las cualidades que dice 1 Timoteo 3 y con todas las cualidades que dice Tito 1, y a ellos se dirige diciéndoles, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas y que arrastrarán tras sí a muchos discípulos. Y el apóstol Juan hablará en su primera carta mucho del anticristo, pero luego especificará que no es que hay un personaje, llámese el primer ministro de Rusia o el primer ministro de China o algunos de los grandes líderes malvados de Roma o de las naciones nazis y soviéticas de la época antigua y de la actualidad, sino que en realidad, dice él, muchos anticristos han salido por el mundo y especifica las enseñanzas gnósticas como una marca o una señal de que los cristianos al ver que alguien hablaba de la materia como algo puramente malo y del espíritu como lo único bueno, debían saber que esa persona no estaba hablando de parte de Dios, sino que era uno de los apóstatas o desviados de la fe de quienes él tanto les había advertido. Y no solo él, sino como mencionamos, también el apóstol Pablo lo advertía, el autor de Hebreos, si es que no es el mismo apóstol Pablo o uno de sus colaboradores, y podríamos decir que hay pequeñas advertencias o porciones dentro de
cartas también como de Pedro, incluso Santiago, donde se señala el ataque de los judaizantes o el ataque de los gnósticos para tratar de tergiversar el evangelio puro y dividir, o lograron hacerlo al final, dividieron a la iglesia, se quedaron con la mayoría porque se cumple el principio de nuestro Señor Jesús de que la mayoría siempre elige el camino ancho y la senda ancha porque es la más cómoda, y la minoría es la que se mantiene como el remanente fiel, eligiendo la senda estrecha y la puerta estrecha que lleva a salvación. Así que, mis amados hermanos, vamos a quedar hasta aquí porque, como decía, ya lo que viene a continuación es una breve historia de cómo ciertos personajes destacados empezaron a desviar aún más a los primeros discípulos hacia estas doctrinas y mandamientos de hombres que entonces ya veremos la próxima semana.